Buenas noches, queridos hermanos, hermanas. Realmente un gusto para la Sociedad Teosófica en Bolivia el poder contar una vez más con la participación, la conferencia de nuestro querido hermano Enrique Rey, quien en esta oportunidad nos hablará sobre el lado oculto de las cosas. Realmente un tema muy interesante y que con seguridad que nos va a hacer reflexionar muchísimo. De repente a un principio uno piensa que, bueno, no es tan complicado, pero realmente si uno va reflexionando sobre el lado oculto de las cosas, se abre un panorama muy grande sobre el que hay que meditar profundamente. Y gracias, Enrique, por esta colaboración tan importante que das a Bolivia. Y bueno, además de toda la información, el conocimiento que tú en esta oportunidad nos darás, también nos sirve mucho para poder contactarnos entre los miembros de esta familia teosófica boliviana y con los miembros de otros países que siempre nos da mucho gusto el poder estar en contacto con ellos. Gracias, Enrique. Tú tienes entonces la palabra, por favor. Bueno, gracias a los hermanos de Bolivia, ya saben que los aprecio muchísimo y gracias María Luisa por la invitación. Es un honor para mí seguir con ustedes porque me gusta mucho el país de ustedes y la gente de ahí y, y por eso es más bien un honor para mí. Es un privilegio que me hayan invitado. Habíamos quedado de dar conferencias mensuales antes de dar el siguiente curso del Titicaca, que ya se retrasó. Por lo tanto, voy a dar más conferencias de las que estaban planificadas, a lo mejor 3 o 4 más, hasta que vuelva a darse el curso, probablemente en enero o en febrero del año que viene. Bueno, vamos a empezar, si les parece. Hoy toca eh, hablar después de haber pasado ya los cursos de los sueños, que fueron largos. Vamos a hablar ahora de Leadvita, con el lado oculto de las cosas. Es una persona que yo admiro muchísimo dentro de lo poco que conozco de teosofía y dentro de lo poco todavía que tengo de preparación relacionada con la teosofía, pero a pesar de eso, es muy inspirador escuchar, bueno, leerlo, a Leadbeater, la historia, lo que hizo, etcétera, bueno, cuando estuvo bueno, etcétera, todas las partes de su historia. Y este es uno de los libros de los cuales hablamos cuando estábamos en el curso, y bueno, vamos a tocarlo. Me va a llevar 2 sesiones ver esto. Vamos a empezar con las invocaciones. Estamos con la invocación de Rada. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibir. Nos dirigimos en este curso, en este seminario, respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente fortaleza e inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para varias cosas, para desarrollarnos, para aprender, para compartir fraternalmente, para practicar altruismo y para servir sin reserva alguna. Rada Burnier. Segunda invocación, nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz, las divinidades que ayudan a la humanidad, los amados Chohans, Mahachohans y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente hacia ustedes que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Queremos ser como el viento que como un pañuelo seque nuestras lágrimas, como el sol que como una antorcha todo lo ilumine, como la tierra que como un santuario todo nos lo posibilite, como el agua que como un torbellino todo lo disuelva, como los estudiantes fieles que nunca pondremos en duda a nuestros maestros, que siempre los amaremos con devocional afecto y que siempre los admiraremos y respetaremos, porque sabemos que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, ciclo de conferencias para los titicaqueños. Son algunas fotos del último taller que se dio, que fue el primero de todos. Ya las habíamos pasado en algún momento dado con la maravilla que es el famoso lago Titicaca. Aquí hay otra fotografía en amplitud de lo que es el atardecer en el lago. Hay otra por acá y esta fue la meditación diurna mientras estaba el amanecer. Esta es la isla de Coa.
Bueno, esto es nada más como para que se les antoje a los que están viendo esto a ir al siguiente curso que vamos a dar allá en el mes de enero o febrero, una vez que nos pongamos de acuerdo cuándo. Bueno, un poquito de la biografía de Leadbeater es amplísima, pero vamos a ver nada más algunas cosas, algunas peculiaridades. Leadbeater entonces empezó a tener interés por el ocultismo y fue estimulado por el libro del mundo oculto de Alfred Sinnett. Debido a este interés, se unió a la Sociedad Teosófica en 1883. Al siguiente año conoció a Blavatsky. Cuando visitó Londres, lo aceptó como pupilo y él se convirtió en vegetariano. Eso está muy comprimido, pero es para que veamos un poco cosas que todos sabemos de Leadbeater, pero bueno, para ponerla como introducción. En ese tiempo recibió varias de las llamadas cartas de los Mahatmas que influyeron sobre él y lo convencieron de ir a la India. Arribó a Diyar en el 84, en el siglo XIX. Mientras estaba en la India, escribió y recibió visitas, entrenamientos de sus maestros, que según Blavatsky eran la inspiración detrás de la formación de la sociedad teosófica. Y de esta forma eran los guías ocultos. Este fue el inicio de una larga carrera en la sociedad teosófica. Esta es una foto en donde él estaba, digamos, en mediana edad, antes de hacer su larguísima carrera dentro de la teosofía. Bueno, El lado oculto de las cosas de Leadbeater es un libro escrito en 1913. O sea, es un libro que tiene 111 años de haber sido eh, publicado y probablemente de haber sido confeccionado un poco más. Vamos a empezar por la enajenación moderna, que es esta, la moderna caverna de Platón. Es la misma caverna de antes con las sombras, pero ahora con las televisiones. Entonces, siempre hay un lado oculto en las cosas, vamos a tratar de develarlo. Las clásicas preguntas de dónde viene todo lo que existe y si realmente hay cosas que existen que no las vemos con nuestros sentidos. ¿De dónde vengo yo? ¿Tengo más cosas yo que no veo de mí? ¿Existen en mí aspectos invisibles, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué somos los humanos? La gran pregunta para tratar de responderla a través del libro. Bueno, vamos a empezar entonces a hacer un pequeño recorrido. Todos sabemos como teósofos que tenemos un origen de una luz o de un algo a lo que llamamos inmanifestado o no manifestado, que es la absoluta infinitud, el pensamiento divino o la sustancia primordial. Y luego tenemos una línea en donde aparece el cosmos que conocemos, que es todo lo manifestado. Dentro de lo manifestado, entonces, tenemos niveles muy elevados. Hay una serie de desdoblamientos de lo que es el universo manifestado, que se refieren con mucho detalle en el Timeo, pero con mucho más detalle en la doctrina secreta y todo lo que los teósofos normalmente estudiamos. Esto para las personas, entonces, que no sean teósofas es simplemente una síntesis para poder hablar de enorme desdoblamiento que hay una vez que el universo se manifiesta. Tenemos acá, entonces siempre estamos propensos a olvidar el hecho de que la triplicidad de la realidad, a medida que desciende más y más a niveles más densos de la manifestación, en la forma del triple logos o de la triple mónada o de la triple individualidad o de la triple personalidad, es meramente un reflejarse a diferentes niveles de la oculta y sutil triplicidad presente en lo inmanifestado en sus tres aspectos. Lo absoluto, el Tattva Shiva Shakti, que ya lo veremos con más detalle, el logos cósmico inmanifestado, y esto por el lado de la conciencia o realidad subjetiva. Por el lado del poder o realidad objetiva, también encontramos reflejada la misma triplicidad una y otra vez sobre los planos inferiores. Así tenemos un mundo divino triple donde están Adi, Anupadaka y la parte superior de Atma, que le llaman el Atma superior, el mundo espiritual que es triple, que tiene la parte inferior de Atma, Buddhi, y la parte superior de la mente superior. Y el mundo temporal que también es triple, que es el mental inferior, el astral y el físico. Bueno, estas cosas ya las sabemos, nada más estamos tratando como de entrar en calor para ver entonces cómo está el arco descendente, el arco ascendente y obviamente esto es una simplificación, cuántas esclusas, cuántos espacios hay. Sabemos que estos se multiplican por 7 y después estos por otros 7 que son 49. Sería imposible ponerlo en una gráfica, pero esta es una simplificación desde lo no manifestado, lo primero manifestado, tanto el Adi como el Anupadaka, después el Fohat. Ya tenemos entonces la primera triplicidad con Adi, Anupadaka y Fohat. Aquí está lo manifestado, el plano Anupadaka, etcétera. Bueno, luego hacia abajo, en este espacio, algo está pasando, me parece, con alguien que prendió el micrófono. Bueno, estamos ahora con este plano, que es el plano átmico, con la parte superior, que comparte con la triplicidad superior,
y luego tenemos la parte baja del plano átmico que tiene otra triplicidad hacia Budi y a la parte superior de Manas, aquí está. Después la otra de la que se nos hablaba con la mente inferior, y finalmente llegamos al plano de manifestación físico, donde tenemos a los seres humanos, el reino animal, el vegetal, el mineral. Bueno, entonces esto es muy a grosso modo realmente como está subdividido todo, y nosotros estamos pues aquí, en esta parte de acá, lo cual no quiere decir que no tengamos aspectos invisibles a los sentidos físicos. Por supuesto que los tenemos, solamente que no los podemos percibir a través de nuestros sentidos. Esta es otra simplificación de este mismo esquema. Bueno, aquí están entonces esto para hablarlo con más detalle, lo siempre manifestado, los mundos divinos, otra vez el plano Adi, el Nopádoca y el átmico superior, los mundos espirituales, átmico inferior, búdico y mental superior, y los mundos temporales, el mental inferior, el astral y el físico. Y aquí están los tipos de realidad que tiene cada uno de esos elementos, y aquí está la parte donde viene dentro de las collecting writings esta descripción. Y de este otro lado, alguna explicación con más detalle de esto que todos ya sabemos, lo estoy poniendo aquí simplemente para que podamos ubicarnos en el contexto de este libro. Ahora vamos con el famoso Fohat, que es el Fohat fue aquí como lo que va, esa energía que va a imprimir el pensamiento divino en todas las cosas. Fohat es una cosa en el universo aún no manifestado y otra cosa en el mundo fenomenal y cósmico, es decir, en el mundo ya manifestado. En el primero es una idea abstracta. Mientras el universo duerme en el pralaya, nada produce todavía por sí mismo. Es simplemente el poder creador potencial en energía pura, en virtud de cuya acción el noumeno de todos los fenómenos, lo que hay detrás del fenómeno, futuro se divide, por así decirlo, y para reunirse en un acto místico suprasensible y emitir el rayo a través del cual pasará ese pensamiento a la objetividad. En el segundo es el oculto poder electrovital personificado que bajo la voluntad del logos creador une y combine todas las formas dándoles un primer impulso, que con el tiempo se convertirá en una ley, la fuerza activa de la vida universal, el principio animador que electriza cada átomo, haciéndole entrar en vida y moverse, vibrar, la eminente unidad que enlaza todas las energías cósmicas, tanto en los planos invisibles como en los planos manifestados y visibles para los sentidos físicos. Penetra en el seno de la sustancia inerte, la impulsa a la actividad y guía sus primarias diferenciaciones en los 7 planos de conciencia cósmica, primero con un movimiento caótico y después con un movimiento en forma de danza, un movimiento ordenado y organizado. Obra sobre la sustancia manifestada o elemento único y diferenciado en varios centros de energía. Pone en acción la ley de evolución cósmica, es decir, le da dirección a todo ese. Obediente a la idea, a la ideación de la mente universal, hace brotar a la existencia todos los diversos estados del ser en el sistema solar manifestado de que se trate. Es el misterioso lazo que une al espíritu con la materia, al sujeto con el objeto, el puente por medio del cual las ideas existentes en el pensamiento divino se imprimen en la sustancia cósmica como leyes de la naturaleza. Así pues, Fohat es energía dinámica de la ideación cósmica, o considerado desde otro punto de vista, es el medio inteligente, la potencia directriz de toda manifestación. El pensamiento divino transmitido y hecho manifiesto por medio de los Yan Chuans, los arquetipos del mundo visible. En su calidad de amor divino, la parte erótica, el poder eléctrico de afinidad y simpatía, la ley de atracción. Fohat es presentado alegóricamente tratando de unir al espíritu puro, el rayo inseparable de lo absoluto, con el alma, constituyendo ambos la mónada en el hombre. Esto habrá que leerlo, eso viene del glosario teosófico, pues para darnos una idea entonces de lo que es el universo. Vamos ahora a entrar ahora sí al libro de Leadbeater. Y Leadbeater entonces empieza el libro diciendo lo que sigue. Hay un lado oculto para todo, un lado que no vemos con los sentidos físicos y que nuestras acciones más comunes producen a menudo resultados en los cuales sin este estudio nunca deberíamos haber sabido. Es decir, a pesar de que no lo percibimos, este lado oculto, lo que hacemos en esta parte que sí percibimos tiene resonancia allá, en los mundos sutiles. No porque no lo veamos quiere decir que no existe y no porque no lo veamos quiere decir que no va a tener repercusiones por lo que hagamos aquí de este lado, en el lado donde vemos, sentimos, pensamos, olfateamos, etc. Por ello entendemos la lógica de lo que comúnmente se llama telepatía porque vemos que así como hay olas de calor o luz o electricidad, también hay olas producidas por pensamientos, aunque son de un tipo de materia más fina que las otras olas que son medianamente visibles y sensibles, por lo tanto, no perceptibles por nuestros sentidos físicos. Al estudiar estas vibraciones, vemos cómo actúa el pensamiento y aprendemos que es un tremendo poder para bien o para mal. Lo segundo que vemos entonces, al aceptar
que hay repercusiones sobre mundos invisibles que existen, a pesar de que en el mundo visible no los veamos. Lo segundo es entonces que hay una serie de vibraciones que ocurren en ese mundo invisible y que dentro de ese mundo invisible está algo de lo que hacemos cotidianamente, que es el pensamiento. Y luego nos dice que este pensamiento tiene un poder enorme, tanto para el bien como para el mal. Un poder que todos estamos ejerciendo inconscientemente hasta cierto punto, que podemos utilizar 100 veces más eficazmente cuando comprendamos su funcionamiento. Una investigación más profunda nos revelará el método de formación de lo que se llama formas de pensamiento, que como sabemos hay todo un libro sobre este aspecto, e indica cómo éstas pueden emplearse últimamente tanto para nosotros como para los demás, de una docena de maneras diferentes. El yo o self como conciencia y no como mente, como conocedor, el self, el que conoce, el pensador. Al estudiar la naturaleza del hombre, separamos al hombre de los vehículos que usa. Bueno, vamos a empezar. Hay un efecto pensante en el mundo inmanifestado. Lo pensado pasa al mundo manifestado y tiene una serie de indicaciones para crear la realidad, ya lo vimos con Fohat, y después para poner la ley de evolución. Y ahora, dentro de estos puntos, los que tenemos autoconciencia como animales, animales autoconscientes, tenemos la oportunidad de tratar de conocer a ese conocimiento, de tratar de observar a ese observador general y ver cómo se desempeña, cómo se desenvuelve y cómo es. Por lo tanto, la parte a través de la cual nosotros conocemos a aquello se le puede llamar self o se le puede llamar yo o sí mismo. Al final de cuentas es el conocedor interior. Al estudiar la naturaleza del hombre, separamos al hombre de los vehículos que usa para que el observador pueda observarse. El yo viviente de las vestiduras con las que está envuelto. El yo, con mayúscula, es uno, por variados que sean sus modos de manifestación al funcionar a través y al medio de las diferentes clases de materia. Es, por supuesto, verdad que solo existe un yo, que así como los rayos surgen del sol, los yos que constituyen los hombres verdaderos no son sino rayos del mismo yo supremo. Entonces el Sol está compuesto de rayos, algunos van más lejos, otros van más cerca, algunos chocan con los planetas y ahí son absorbidos o rebotados, otros penetran a las postrimerías o a las inmediaciones más lejanas de cada sistema solar, pero todos son rayos. Y los yo, lo que nos dice aquí el Peter, es que todos son como rayos de ese Sol y pues cada uno tiene el suyo, el que le corresponde, pero en realidad es un rayo solar igual al que tiene todo. El yo puede murmurar, yo soy él, pero para nuestro objeto presente, considerando un solo rayo, podemos también afirmar su propia unidad inherente, aun cuando esté oculta bajo diferentes formas. La conciencia es una unidad y las divisiones que hacemos en ella o son hechas con propósito de estudio o son ilusiones debidas a las limitaciones de nuestro poder de percepción causados por los órganos por cuyo medio funcionan los mundos inferiores. Por eso se acuerdan ustedes de la alegoría de los ciegos, que están todos tocando diferentes partes de un elefante y en función de esa parte se reconstruye una realidad que desconocemos. Y normalmente todos fallan. El que toca la trompa, toca las patas, el que toca el abdomen, el que toca las orejas, todos piensan a la hora de generalizar que es algo diferente. La conciencia siempre es unidad, pero dividimos la unidad para poder entenderla por acelerados, por apresurados, por no tener la paciencia para esperar de que esa realidad se presente ante nosotros. Tratamos entonces de cerrar esta unidad de percepción prematuramente y entonces especulamos, inferimos, deducimos y llegamos a conclusiones muchas veces erróneas. Por eso las cartas de los maestros, por eso la doctrina secreta, para tratar de corregir los errores a la hora de generalizar en la mente occidental que siempre va con demasiada prisa, tratando de generalizar cosas que todavía no entiende y no conoce. El hecho de que las actividades del yo procedan separadamente de sus tres aspectos de querer, sentir y conocer, no debe cegarnos respecto al otro hecho de que no existe separación de sustancias. Todo el yo requiere, todo el yo conoce, todo es una unidad, no es un trozo del yo. Ni tampoco las funciones son totalmente separadas, están unidas, integradas. Cuando quiere, también siente y conoce. Cuando siente, también quiere y conoce. Cuando conoce, también quiere y siente. Es decir, es una unidad integrada. Una función es siempre predominante. Alguna destaca por encima de las demás, pero no quiere decir que esté separada de las demás. No es que lo que se siente está separado de lo otro. Siempre está todo unido. Siempre está todo unido. Una función es siempre predominante y algunas veces hasta el punto que vela por completo por las otras.
Pero hasta la concentración más intensa del conocedor, la más separada de las tres funciones, siempre hay presente un sentimiento, un querer latente, discernibles como presentes por un análisis atento. Una de las grandes ventajas del discernimiento es que nos regresa otra vez a la totalidad, por lo menos la que somos capaces de observar. Ponemos la totalidad de las cosas que comprenden un incidente o una situación y al hacerlo estamos otra vez en esta conciencia de unidad. Y lo único que hacemos dentro de todas esas cosas es elegir dentro de todas ellas cuál es la más importante. Y entonces una vez que la elegimos, le prestamos atención a eso que hemos elegido después de haber recuperado la conciencia de unidad. Bueno, el ocultista estudia cuidadosamente todos estos efectos invisibles y por consiguiente sabe mucho más plenamente que otros hombres el resultado de lo que está haciendo. El tipo de seres humanos que tienen acceso a lo que no se ve, a lo invisible, son los ocultistas. Y estos lentamente van desarrollando habilidades latentes y estudian cuidadosamente todos los efectos invisibles y por consiguiente saben mucho más plenamente que otros hombres el resultado de lo que está haciendo. Tiene más información sobre la vida que otros y ejerce su sentido común, modificando su vida de acuerdo con lo que sabe. De muchas maneras vivimos de modo diferente ahora que nuestros antepasados en tiempos medievales, porque sabemos más de lo que sabían ellos en su tiempo. Hemos descubierto ciertas leyes de higiene. Los seres prudentes viven de acuerdo con ese conocimiento y por lo tanto la duración media de la vida es decididamente mayor ahora que en la Edad Media. Todavía hay algunos necios e ignorantes que o bien no conocen las leyes de salud o son descuidados en guardarlas. Piensan que debido a que los gérmenes de la enfermedad son invisibles para ellos no tienen importancia o no crean nuevas ideas. Hay que recordar todo el tiempo que este libro fue escrito en 1910, más o menos 11, 9, etcétera. Es decir, estamos en las épocas donde estaba la medicina primitiva apenas naciendo. El Támesis que rodea Londres, una especie como de U, entonces se descubrieron ahí muchas enfermedades porque se practicaba el fecalismo al aire libre y muchas de estas heces fecales iban a parar al Támesis. Por lo tanto, siempre las epidemias estaban en la vertiente más baja de Londres, que es donde llegaban las aguas contaminadas y no así en las otras. A eso me imagino que se está refiriendo aquí Leadbeater. Entonces, en cuanto empiezan a descubrirse estas cosas, resulta que a pesar de que son descubiertas, la gente no hace caso de ellas y al no hacer caso de ellas se enferman. Es lo que está comentando Leadbeater. Estas son las personas que sufren primero cuando llega una enfermedad epidémica o cuando alguna tensión inusual cae sobre una comunidad porque no usan lo que poco a poco se va descubriendo. Sufren innecesariamente porque se han quedado atrás en el tiempo. Después se va a pasar a que este mismo ejemplo va a pasar en los mundos sutiles, ya no nada más en los mundos eh, de obviedades. Un hombre en quien no ha nacido todavía la visión clarividente, porque no se ha enfocado al desarrollo ocultista, puede estudiar los escritos de los que ya la han obtenido. Es decir, los que no tenemos clarividencia podemos leer de los que sí la tienen lo que teniéndola han experimentado. Y de esa manera tenemos una experiencia secundaria. Pero si desarrollamos una clarividencia, entonces tendremos una vivencia. Nadie nos lo contó, lo estamos viviendo. Lo otro es una experiencia primaria. De esta manera, se puede beneficiar de los resultados de su trabajo. Es cierto que todavía no puede ver toda la gloria y la belleza que están ocultas para nosotros por la imperfección de nuestros sentidos, pero puede aprender fácilmente cómo evitar el mal invisible y cómo poner en movimiento las fuerzas invisibles siempre que las oriente hacia el bien. Ay, aquí se me pasaron dos, perdón. Para entender la batalla en su conjunto, uno debe retirarse del tumulto y mirar hacia abajo en el campo desde arriba. De la misma manera, para comprender el plan de la batalla de la vida, debemos retirarnos de ella por un momento, hacer una pausa, en pensamiento mirar hacia abajo desde arriba, y no desde el punto de vista del cuerpo, que también observa, que perece, sino del alma que vive para siempre. Nos ubicamos geográficamente en la porción más superior que podamos y desde ahí observamos. Debemos tener en cuenta no solo la pequeña parte de la vida que nuestros ojos físicos pueden ver, sino la vasta totalidad de toda la cual resulta invisible ahora. Hasta que se haya hecho esto, estaremos en la posición de un hombre que mira desde abajo al lado inferior de alguna enorme pieza de elaborado tapiz que está en el proceso de ser tejido. Todo esto no es para nosotros sino una confusa mezcla de colores variados, de extremos colgados, sin orden ni belleza, es decir, apenas se va a fabricar el tapiz.
y somos incapaces de concebir lo que pueda ser todo ese loco estruendo de maquinaria. Pero cuando a través de nuestro conocimiento del lado oculto de la naturaleza somos capaces de mirar hacia abajo desde arriba, el patrón empieza a desplegarse ante nuestros ojos y el caos aparente se muestra como un progreso ordenado. Aquí Leadbeater entonces nos habla de algo muy peculiar. El pensamiento lo primero que puede hacer es educarse y moverse y ver las cosas desde arriba o ver las cosas desde abajo. Y entonces lo que nos recomienda es aprender las cosas, a ver las cosas de arriba hacia abajo. Debido a que la manera más fácil para la mayoría de las personas de llegar a la realización de la cuarta dimensión del espacio es desarrollar dentro de sí el poder de la vista astral, muchas personas han llegado a suponer que la cuarta dimensión es una dependencia exclusiva del mundo astral. Un poco de pensamiento demostrará que esto no puede ser así. Fundamentalmente solo existe un tipo de materia en el universo, aunque la llamemos física, astral o mental, según la extensión de su subdivisión y la rapidez de su vibración. Es una sola materia vibrando en diferentes denominaciones. En consecuencia, las dimensiones del espacio, si existen en absoluto, existen independientemente de la materia que está dentro de ellas. Y si ese espacio tiene 3 dimensiones o 4 o más, toda la materia dentro de él está sujeta a esas condiciones, tanto si somos capaces de apreciarlas como si no. Tal vez nos ayude un poco el intentar entender este asunto si nos damos cuenta de que lo que llamamos espacio es una limitación de la conciencia y que hay un nivel superior en el que una conciencia suficientemente desarrollada está totalmente libre de esa limitación. Podemos investir a esta conciencia superior con el poder de expresión de cualquier número de direcciones y podemos asumir entonces que cada descenso a un mundo más denso de la materia le impone una limitación adicional. Mientras más descendemos, más limitados estamos. E irrumpe la percepción de una de estas direcciones. Podemos suponer que en el momento en el que la conciencia ha desarrollado hasta el mundo mental, solo 5 de estas direcciones permanecen en él, que cuando desciende o se desplaza una vez más hacia el nivel astral, pierde uno o más de los poderes y así se limita a la concepción de 4 dimensiones. Entonces el descenso ulterior o el movimiento exterior que lo lleva al mundo físico le quita la posibilidad de captar incluso esa cuarta dimensión y así nos encontramos confundidos a las 3 con las que estamos familiarizados. Bueno, aquí Leadbeater nos está hablando de cómo el ocultista en algún momento dado conoce que el plano astral con todas sus subdivisiones y a través de su propio desarrollo adquiere la posibilidad de fluir y de habitarlo. Y entonces, bueno, eso es lo que está aquí comentando, que cuando pasa eso se descubren una enorme cantidad de cosas que no se conocían cuando no se estaba en condiciones de hacer esto. Ahora vamos ya con el conocimiento oculto. Me tomé la libertad de convertir el texto en preguntas para que entonces busquemos lo que dice Charles Leadbeater en forma de respuestas. Primera pregunta, ojo, la pregunta no existe en el libro, la pregunta la hice yo nada más para darle sentido a la respuesta. ¿El conocimiento del lado oculto cambia la actitud que tenemos hacia la muerte? Pregunta. Leadbeater dice, de hecho, el conocimiento del lado oculto de la vida cambia por completo la actitud del hombre hacia la muerte. Claro que sí, ya que le muestra instantáneamente que, en lugar de ser el fin de todas las cosas, la muerte, como suele suponerse ignorantemente, es simplemente el pasaje de esta etapa de la vida a otra que es más libre y más agradable que la física, y que en consecuencia debe ser deseada en lugar de ser temida, dependiendo de cómo se porte uno durante la vida terrestre. Asimismo, ve a la vez cuán absolutamente engañosa es la teoría de que aquellos que dejan de lado sus cuerpos físicos se nos han perdido, porque sabe que permanecen cerca de nosotros, igual que antes. Y es que todo lo que hemos perdido es solamente el poder de verlos. No los hemos perdido ellos, solo hemos perdido el poder de verlos. Segunda pregunta, de acuerdo a esto, ¿el dueño exagerado y largo afecta a los que ya han desencarnado? El duelo, es el duelo. Para la conciencia del hombre que posee incluso la visión astral, los llamados muertos están tan definitivamente presentes como los llamados vivos. Y como ve cuán fácilmente se ven afectados por las vibraciones que les enviamos, comprende cuán dañina es la actitud de duelo y pesar que lamentablemente adoptan los amigos que todavía conservan sus cuerpos físicos. Entonces, claro que eso, entonces el duelo exagerado y largo afecta a los que ya han desencarnado, sí. Entonces, y el que tuviese una percepción astral, vería con cierta facilidad, comprende cuán dañina es la actitud de duelo largo y de pesar que lamentablemente adoptan los amigos que todavía conservan sus cuerpos físicos, porque tiene resonancias y efectos en las personas que ya se fueron.
Tercera pregunta. Sabemos que existen seres de luz que nos ayudan cuando realizamos actividades que afectan positivamente a las personas. Repito, sabemos que existen seres de luz que nos ayudan cuando realizamos actividades que afectan positivamente a las personas. ¿Es correcto? Respuesta. A veces un orador recibe ayudas inesperadas. El hecho de que está dedicado a pensar con fuerza en un tema en particular atrae la atención de entidades incorpóreas que están interesadas en ese tema, se acercan. Y a menudo la audiencia incluye a un mayor número de personas en cuerpos astrales que en cuerpos físicos. Es decir, en algunos auditorios hay más personas que están atendiendo la conferencia astrales que físicas. Muchas de ellas vienen simplemente a escuchar, al igual que sus hermanos del mundo físico. Pero a veces sucede que uno de los que son atraídos sabe más sobre el tema que el mismo orador. En ese caso, a veces él ayuda al orador con sugerencias o ilustraciones que pueden llegar de varias maneras a su cerebro. Es decir, al orador, mientras está hablando, le viene una idea que excede las habilidades y capacidades que él tiene para explicar las cosas, o le puede venir un susurro o le puede venir una sugerencia. Y eso mejora muchísimo lo que ahí se dice para el auditorio, tanto físico como astral. ¿Podemos ver esos seres? Pregunta. Si eres clarividente, puedes ver al ayudante y las nuevas ideas o ilustraciones se materializarán en una materia más sutil ante él. Si no es clarividente, probablemente sea necesario que el ayudante imprima las ideas sobre el cerebro de la persona a la que está ayudando. Y en tal caso, él puede suponer que son suyas. Al tener las ideas, no sabe que una entidad superior a él se las ha prestado o dado. Por lo tanto, ahora supone que a él se le ocurrió que es suya. Algunas veces el asistente no está desencarnado o tal vez solo temporalmente desencarnado, porque este es uno de los trabajos frecuentes llevado a cabo por los ayudantes invisibles cuando se van o cuando se dedican a ayudar a ciertos oradores, porque tienen en el auditorio a personas que es muy importante que conozcan ciertas cosas que el orador va a tratar en uno de los grandes temas. En síntesis, los oradores, llámese todos los teósofos que tarde o temprano vamos a dar conferencias, todos somos ayudados cuando estamos con temas muy importantes y somos ayudados porque hay entidades que se dedican específicamente a ayudarnos a tener la inspiración apropiada para poder entonces transmitir las cosas de una manera adecuada. ¿Existen ayudas de seres invisibles? Pregunta. Y aquí viene un tema muy importante. Muchos de nosotros estamos constantemente influenciados por entidades invisibles de muchas maneras de las cuales no tenemos la menor idea. Hemos hablado por qué estas entidades que están ahí y por qué tratan de ayudarnos y en qué tratan de ayudarnos. Hemos hablado de orgullo, de raza y casta, que ya lo había hablado en párrafos anteriores. Existe en los seres humanos, cuando los seres humanos van pasando de generación en generación, un orgullo de raza y de casta. Esto a menudo existe en una forma aún más intensa como orgullo de familia. Entonces, raza, casta y familia. Y por lo tanto, entonces los ancestros que se van quedando detrás suelen quedarse en el astral observando cómo las siguientes generaciones se van ramificando y se van desarrollando. Y entonces esta familia, este orgullo de familia que viene de la casta y de la raza, entonces va teniendo necesidades de ser protegida o guiada. Y en este caso, no pocas veces se debe en gran parte a la influencia de nuestros ancestros. He conocido varios casos en los que un hombre logra mantenerse por un largo tiempo en el mundo astral para poder revolotear sobre sus descendientes, ayudarlos, inspirarlos, etcétera, y tratar de inducirlos a mantener el orgullo de su casta. La difunta reina de Inglaterra, por ejemplo, y aquí la reina de Inglaterra está refiriendo a Isabel I, no la reina Victoria, que era la de la época de él, porque murió en 1901. Está hablando de la que murió en el siglo XVI. La difunta reina de Inglaterra, Isabel I, por ejemplo, tenía un amor tan intenso por su país que solo muy recientemente, hablando de 1910, pasó al mundo celestial, es decir, se mantuvo en el astral casi 400 años, después de haber empleado todo el tiempo esforzándose y hasta hace poco casi enteramente y sin éxito por imprimir en sus sucesores las ideas de lo que debería de hacerse por Inglaterra. Hay que recordar que Isabel I era reina de Inglaterra, la reina Victoria era reina de Gran Bretaña, es diferente. La segunda diferencia,
La reina Isabel era reina de un país que apenas estaba desarrollándose y que estaba muy incipiente y en un caos razonablemente estable. La reina Victoria recibió un imperio, o sea, hay enormes diferencias. Bueno, pues para que la reina Victoria recibiera ese imperio, se supone que una persona con las enormes habilidades que tenía la reina Isabel pudo estar funcionando de advisor, de asesora de todas las demás casas dentro de la Casa Real, de todos los que tomaban las decisiones que debían tomarse para llegar finalmente hasta el punto al que debería llegar, que era el punto de convertir a Gran Bretaña en un imperio. Aquí viene la parte en inglés para que la revisen ustedes. Es exactamente así, para que no vaya a haber alguna mala interpretación de lo que dice. Dice, entonces aquí está, la reina la Isabel, eh, porque tenía un gran amor por su país. Entonces, hasta solo recientemente pudo pasar a los mundos sutiles, porque estuvo interviniendo continuamente entonces para tratar de dar seguimiento a las siguientes generaciones de su casta, de su linaje, y que éstas pudieran hacer de Gran Bretaña lo que finalmente pudo hacer la reina Victoria. Un poco de la reina Isabel aquí, primera, es un artífice de la palabra, era una mujer súper desarrollada. Dominaba 6 idiomas, hizo traducciones del griego, latino, tuvo hijos, murió virgen, era una de las cosas que ella presumía. Entonces, para una mujer de esa época, del siglo XVI, que entonces traducciones del griego, latín, del italiano, obras como de la Solucia de Boetius, las de Plutarco, en un periodo en el que la oración y la epístola eran géneros literarios muy valorados por los discursos y cartas, destacan por una gran habilidad retórica, además de inspirar algunas de las mejores poesías de la época. Hay que recordar que era un caos en Inglaterra en esa época. Y entonces dentro de ese caos al final esta reina se quedó y tuvo un reinado sumamente inteligente, importante y sentó las bases para el desarrollo, luego muere y por supuesto que se mantiene lo que nos dice Led Peter en el astral para seguir empujando a que Inglaterra se convirtiera pues poco a poco en lo que fue años más tarde, en un conglomerado de reinos, de lo que fue ya Gran Bretaña y que hasta la fecha lo es. Y entonces, bueno, al final la reina Isabel era una poeta talentosa que usó hasta la pared de su celda para expresarse. Isabel amó intensamente Inglaterra. Bueno, yo estoy poniendo esta parte de acá para tratar de apoyar lo que primero está diciendo Ledvita. Conclusión. Todas las personas, nosotros, hombres comunes y corrientes, que pertenecemos a diferentes linajes porque tenemos abuelos, bisabuelos o tatarabuelos, y que algunos de ellos puedan haber decidido quedarse en el astral para conducirnos, ayudarnos, librarnos de peligros, cuidarnos o lo que fuere, tratando de que vayamos por el camino que tiene mucho que ver con la honra del clan familiar al que se refieren o lo que fuere es lo que está diciendo Leadbeater. Entonces, son una serie de trabajos dentro de la invisibilidad que estos tienen y que nos pueden enseñar eh, de qué manera trabaja el mundo invisible en las cosas que pasan en la parte visible. Continuamos. ¿Qué sucedió con la reina Victoria? Bueno, la reina Victoria es otra cosa. La difunta reina, por ejemplo, tenía un amor tan intenso por su país. Perdón, aquí puse Victoria, pero es la reina Isabel, porque había yo puesto un slide donde quería que todos viéramos cómo la serie de cosas que pasaron en Gran Bretaña, la Revolución Industrial, en estos 400 años, al final le entregaron a la reina Victoria una potencia en todos sentidos. Y viene la época victoriana, que ya saben, duró más de 60 años, fue una victoria muy longeva, una reina que tuvo efectos por todos lados, o sea, era realmente el non plus ultra de la cultura y el desarrollo tecnológico de Gran Bretaña en esa época. Entonces aquí no es reina Victoria, es reina Isabel. La difunta reina Isabel, por ejemplo, tenía un amor tan intenso por su país que solo muy recientemente pasó al mundo celestial después de haber empleado el tiempo esforzándose y hasta hace poco casi enteramente y sin éxito. Y esta parte negra no estaba. El suyo es tal vez un caso extremo, pero en muchas otras familias reales la continuidad de la tradición que se ha mantenido ha sido de la misma manera, debido en gran parte a la posesión constante ejercida intencionalmente por miembros mayores, llamados ancestros de la familia, que trabajan y operan desde el mundo astral. Y esta es la famosa reina Isabel I de Inglaterra, que nació en Greenwich en el 7 de septiembre y murió en Richmond en 1603. Esa está hablando Leadbeater. Con esta enseñanza de los afectamientos recíprocos entre seres humanos, bueno, aquí pasamos a otra parte del libro donde dice que tenemos que tener cuidado cuando estamos en entornos diferentes de personas que no conocemos, porque todo lo que estas personas piensan o hacen o dicen, pero sobre todo lo que piensan, dejan
dejan una serie de estelas ahí y nosotros podemos inadvertidamente estar de alguna manera contaminándonos con eso. Entonces, con esta enseñanza de los afectamientos recíprocos entre seres humanos, debemos cuidarnos de no atraer magnetismos de otras personas. Y nos dice Leadbeater, es deseable evitar en la medida de lo posible la mezcla de magnetismo que proviene del contacto demasiado estrecho con una multitud promiscua. No es que debamos asumir por un momento que las personas que componen la multitud son necesariamente inferiores o peores que nosotros mismos. Dice, ojo, no vamos a discriminarlos. Sería muy indeseable que el estudiante se vuelva cohibido. Está hablando siempre para el estudiante de ocultismo, engreído o farisíaco. Probablemente sea cierto que los propósitos y los objetivos de la mayoría de las personas de cualquier multitud tomadas al azar sean del tipo más mundano que los de un estudiante de teosofía, pero sería un error y una tontería despreciar a la gente por esa razón. El punto a tener en cuenta es que no somos mejores que ellos. Sin embargo, debemos tener cuidado cuando queremos elevarnos a través del pensamiento, cuando queremos estar limpios para poder hacer o un servicio o una meditación, debemos que entender que en los entornos donde nosotros coexistimos con otras personas podrían estar de alguna manera con vibraciones mucho más bajas de lo que nosotros deseamos. Entonces, por eso es una prosa un poco compleja la que pone aquí Leadbeater. Entonces, ¿cuál es la razón por la que debamos cuidarnos? Acuérdense que las preguntas son las que pongo yo, esas no están en el libro. Existe una diferencia en las tasas de vibración y que, por lo tanto, al estar en contacto constante con otros, se causa una perturbación de los distintos vehículos, lo cual es mejor evitar. Sin embargo, cuando el deber hace que sea necesario o deseable que el estudiante entre en una multitud, porque va a ser un servicio importante, porque va a dar una conferencia, porque va a ser porque va a ser cualquier tipo de servicio, haya a su disposición varios medios para protegerse, para que sin necesidad de degradarse, al revés, pueda atraer a las personas hacia ese tipo de vibración más elevado. El más habitual es la fabricación de un caparazón, ya sea etérico, astral o mental, pero la mejor protección de todas es una radiante buena voluntad y pureza. Dado que se experimentan fuerzas invisibles que nos afectan, merece la pena protegerse. Hemos considerado muestras de los diversos tipos de influencias que nos llegan de todas partes y encontramos que entre esas influencias hay muchas que son perturbadoras e indeseables. Vamos otra vez con la pregunta. Entonces, por todo lo que se está diciendo aquí, es importante que podamos detectar las fuerzas invisibles que nos afectan y podamos protegernos ante nuestra ignorancia del efecto y del impacto que va a tener esas fuerzas en nosotros. Y nos dice, hemos considerado muestras de los diversos tipos de influencias que nos llegan de todos lados y encontramos que entre esas influencias hay muchas que son perturbadoras e indeseables, obvio. Por lo que surge una pregunta sobre cómo podemos evitar o neutralizar esas vibraciones. Es una materia fácil de formar alrededor de uno mismo cuando es necesario una especie de armadura temporal de materia superior. Repito, es una materia fácil de formar alrededor de uno mismo cuando es necesario una especie de armadura temporal de materia superior. Vamos a una comunidad a tratar de inspirarlos con una conferencia, pero los hermanos de la sombra están trabajando para ponernos una serie de obstáculos, empiezan a ponernos, a mortificarnos, empezamos a ponernos de malas, empezamos a alterar nuestra vibración y ya no vamos a tener entonces la capacidad de inspirar a aquella región o a aquellos lugareños que van a escuchar lo que ahí va a decirse. Entonces, en este caso, se puede usar una armadura temporal de materia superior, así le llama Leadbeater, lo que comúnmente los estudiantes de ocultismo llaman un escudo o caparazón protector. Pero, ¿es esta la mejor manera de enfrentar la dificultad? Una autoridad sobre el tema comentó alguna vez que en lo que respecta a la autoprotección, lo mejor que se puede hacer con un caparazón es no formarlo. Y si uno ya lo ha formado, destruirlo tan rápidamente como sea posible. Es decir, uno forma el caparazón mientras está protegido y después al despertar hay que destruirlo. Ciertamente lo pongo subrayado, hay mucha verdad en esas palabras, ya que en la mayoría de los casos, o al menos entre todos los estudiantes más inexpertos, todo lo que se puede lograr mediante una formación de un caparazón alrededor de uno mismo, también se puede hacer de manera más efectiva y con menos peligro de otras maneras, como veremos más adelante. El conocimiento exacto, bueno, aquí nos va a decir también acerca del tipo de materia que vamos a invocar para poder hacer el caparazón, que nos vendría bien, viene poco más adelante, que la materia sea etérica y no necesariamente astral, en cuyo caso es muchísimo más complejo el asunto. El conocimiento exacto en cuanto a la formación de conchas de diversos tipos a veces es útil,
pero al igual que la mayoría de otros conocimientos puede ser objeto de abuso, por lo que antes de dirigir las energías de uno en ese sentido, es deseable saber exactamente qué se quiere hacer y cómo puede lograrse, cómo debe hacerse. En todos los casos, estos caparazones se construyen por el poder de la voluntad, el poder de la intención, el pensamiento. Pero antes de ejercer ese poder es bueno saber de qué tipo de materia, de material se va a construir el caparazón que quiero hacer y para qué va a ser ese caparazón, o sea, qué cosa quiero evitar. Las instrucciones usualmente dadas son que el estudiante debe pensar que su aura lo rodea en forma ovoide, concentrándose fuertemente en la superficie externa de esa aura y ejerciendo su voluntad de endurecerla para que pueda volverse impenetrable a cualquier influencia de afuera. Entonces, con todo el poder de mi intención, lo que estoy aplicando es sobre la capa externa de mi aura un endurecimiento suficientemente grande como para evitar que cualquier influencia externa, sobre todo densa, inferior a la perfección divina, intente y logre penetrarla. Entonces, con todo el poder de mi intención, endurezco la parte externa de mi aura para que rebote y evite que cualquier energía inferior a la perfección divina pueda penetrarme. Bueno, este es el endurecimiento. Estas instrucciones son buenas y un caparazón bastante fuerte se puede hacer de esa manera, pero el esfuerzo será al mismo tiempo mucho menos laborioso y mucho más eficaz si el hombre entiende exactamente lo que está haciendo y por qué y para qué. Y así puede enviar la energía de su voluntad en una dirección correcta, en lugar de inundar todo el vecindario con una corriente de fuerza dirigida. Consideremos las tres variedades según el detalle y veamos para qué sirve cada una. Primera, el caparazón etérico cuando el estudiante se siente en peligro de ser tocado, en peligro de ser distraído, desmoralizado, desanimado, lo que fuera, un caparazón etérico. Primero tomaremos lo que está destinado a proteger al cuerpo físico, incluido el doble etérico, de los diversos peligros a los que puede estar propenso el estudiante. Los usos más comunes de dicho caparazón son tres. Proteger a un hombre sensitivo cuando está en una multitud y esa multitud está rugiente o está mal. Proteger el cuerpo físico en la noche cuando lo deja para dormir y prevenir el peligro de infección física en alguna ocasión cuando el estudiante tiene que someterse a él en cumplimiento de su deber. En todos esos casos es obvio que el caparazón debe ser de materia etérica y de materia etérica solamente si ha de ser efectivo para su propósito, aunque a veces puede ser deseable crear otros caparazones en otros mundos simultáneamente para brindar protección contra otras clases de peligros. Repito, los peligros entonces son proteger al hombre sensitivo cuando está en una multitud para que no se contamine, proteger al cuerpo físico en una noche cuando lo dejamos para dormir y nos vamos al astral mientras dormimos, o prevenir el peligro de infección física en alguna ocasión cuando el estudiante tiene que someterse a un contacto con enfermos a través del cumplimiento con su deber. Entonces hace un caparazón para que el cuerpo físico no se contagie. Bueno, escudos. En algunos casos, lo que se necesita no es un caparazón que rodea todo el cuerpo, sino simplemente un pequeño escudo local para protegerse contra algún contacto temporal especial. Todas las personas sensitivas son conscientes de que la costumbre occidental de dar la mano a menudo trae consigo un tormento positivo. Esa costumbrita que hay en Occidente de estarle dando la mano a medio mundo y que dura no pocas veces durante algunas horas después del momento de contacto, a menudo evitar estrechar la mano puede ofender o dar la impresión de orgullo o su posición de superioridad, lo cual es una complicación. La dificultad generalmente se puede obviar haciendo un esfuerzo de voluntad que cubra la mano derecha con un fuerte escudo temporal de materia etérica. Es decir, si no nos queda más remedio que dar la mano y no sabemos a quién le estamos dando la mano, lo que podemos hacer entonces es formar un escudo temporal de materia etérica. Y este escudo temporal de materia etérica, para que el sensitivo pueda soportar el contacto desagradable sin permitir que una sola partícula etérica de la persona que nos está saludando cargada con un magnetismo indeseable penetre en su cuerpo. De la misma naturaleza que esto, aunque requiere para su manipulación exitosa un conocimiento mucho mayor de la magia práctica, son las conchas, que a veces se usan como protección contra el fuego. Yo mismo tuve un escudo de materia etérica hecho sobre la palma de mi mano en una sesión espiritista, dice Led Peter, hecho tan eficazmente que aunque era demasiado delgado para ser observado por los sentidos, me permitió sostener la mano durante varios minutos en un carbón encendido, del cual mientras lo sostenía pude encender un pedazo de papel.
Una aplicación aún más extendida de la misma idea es el escudo mucho más grande extendido sobre las cenizas brillantes o sobre los pies de los participantes en el experimento de caminar sobre fuego, que se ha descrito con tanta frecuencia en otro tipo de obras. Entonces, aquí nos está hablando entonces Leadbeater de las cosas que puede hacer una persona con el poder de su voluntad para tratar de no contactar de manera directa con las cosas que habitualmente son dañinas. Y aquí y él está poniendo un ejemplo de su propia historia, en donde lo hizo a través de carbón, que incluso pudo encender una hoja. Vamos a ver un trocito de una película que se llama El Doctor Strange, que uno de ustedes nos recomendó para verla, donde se habla de los escudos. Vamos a ver nada más un trozo, porque tiene mucho que ver con lo que está aquí Leadbeater comentando. Dominar el anillo es esencial en las artes Una película, místicas. pero vamos a Nos permite viajar observarla. por todo el Ahí está multiverso. el Doctor Strange que se Solo enfermó tienen que concentrarse, y fue a parar en Nepal visualizar. Conjuren el destino en su mente. y está viendo cómo los Miren estudiantes más allá del pueden mundo. hacer escudos, pero él es un occidental muy reacio y no puede. Imaginen cada detalle. Entre más clara la imagen, más pronto y sencillo lograrán abrir el portal. Y terminen. Quiero un momento a solas con el señor Strange. Claro. Mis manos. No son tus manos. Ay, tienen que ser mis manos, lo sé. Maestro Hamir, gracias, maestro Hamir. Nadie golpea un río hasta someterlo. Debes rendirte ante la corriente y usar su poder como si fuera tuyo. Renuncio al control para conseguir el control. No tiene mucho sentido. No todo lo tiene y tampoco es necesario. Tu intelecto te ha llevado lejos en la vida, pero no te llevará más. Ríndete, Steven. Silencia tu ego. Y tu poder surgirá. Ven conmigo. Everett. Es hermoso. Sí, es muy hermoso. Helado, pero muy hermoso. A esta temperatura, después de resistir 30 minutos, sufres pérdida permanente de funciones. Lindo. Pero tú seguro estarás en shock en apenas 2. Ríndete, Steven. No. ¿Y nuestro nuevo recluta? Ahora te diré. Dale unos segundos. Bueno, es una película, nos la recomendó Dominar el uno de ustedes. Una advertencia. Los estudiantes que deseen por alguna razón proteger sus cuerpos durante el sueño deben ser advertidos de no repetir el error cometido hace algún tiempo por un digno amigo que se creó una gran cantidad de problemas para rodearse de cierta ocasión de una concha especialmente impenetrable. Pero la hizo de materia astral en vez de materia etérica. La hizo impenetrable, fuerte, sólida. Y consecuentemente se la llevó con él cuando dejó su cuerpo físico durante el sueño. Naturalmente, el resultado fue que su cuerpo físico quedó completamente desprotegido, mientras que él mismo flotaba toda la noche encerrado en una triple armadura, absolutamente incapaz de enviar
una sola vibración para ayudar a nadie, o de ser ayudado o beneficiado, porque entonces con este caparazón no podía entrar nada ni podía salir nada, por cualquier pensamiento amoroso que pudiera haber sido dirigido hacia él por maestros o amigos. Entonces, mucho cuidado con el material con el cual se hacen este tipo de escudos o el tipo de caparazones. Caparazón astral, los objetos destinados a ser un caparazón astral son naturalmente de un tipo completamente diferente, ya que deben estar conectados solo con pasiones y emociones. La mayoría de ellos también son de tres clases. Se puede formar un caparazón alrededor del cuerpo astral, primero para mantener alejadas las vibraciones emocionales dirigidas intencionalmente por otros hacia el estudiante. Primero se hace un caparazón, primero es para mantener alejadas las vibraciones emocionales que son dirigidas intencionalmente por otros hacia el estudiante, como las de ira, envidia u odio, que son los susurros etéricos, los ataques psíquicos y ese tipo de cosas que suelen hacer las personas que son nuestros contrincantes y que tratan de hacerlo para poder disminuir la posibilidad y el fuelle que tenemos para desarrollarlos. En segundo lugar, para evitar las vibraciones casuales de tipo bajo, como las que evocan sensualidad in extremis, que no están dirigidas intencionalmente al estudiante, pero que están flotando ahí, se encuentran flotando en la atmósfera circundante e inciden sobre él, por así decirlo, como si fuera el aire que respiramos, por accidente en el curso de la vida ordinaria. En tercer lugar, el estudiante puede encontrar útil rodear su cuerpo astral con un caparazón especial durante un tiempo que dedica a la meditación, si así ha tenido problemas con la intrusión de pensamientos bajos que traen consigo materia astral y están calculadas para provocar emociones indeseables y evitar la posibilidad de que el sujeto pueda meditar apropiadamente. Caparazón mental. El caparazón hecho alrededor del cuerpo mental difiere del caparazón del mundo astral en que el objeto ya no es para evitar emociones indeseables, sino pensamientos indeseables. Una vez más, hay tres ocasiones principales en las que el caparazón puede ser útil. Primero, en la meditación. En segundo lugar, cuando el sueño se acerca. Y en tercer lugar, bajo condiciones especiales donde sin la ayuda es posible que los pensamientos inferiores interfieran entre sí. La función del caparazón mental en la meditación es excluir la masa de pensamiento inferior que está jugando perpetuamente en la atmósfera. Ningún caparazón puede evitar que pensamientos errantes surjan dentro de la propia mente del hombre, pero la mayor parte de nuestros pensamientos errantes es causada por el impacto desde el exterior de pensamientos causales, flotantes, casuales, flotantes, que otras personas han dejado allí. La intrusión de estos al menos puede evitarse con un caparazón. Pero aquí nuevamente es aconsejable que solo la materia mental inferior se emplee en la fabricación de tal caparazón, ya que de otro modo el pensamiento útil podría mantenerse fuera, o el propio pensamiento del hombre podría verse obstaculizado cuando lo vierta hacia el maestro. Muchas personas se encuentran preocupadas con las corrientes de pensamiento errante cuando intentan conciliar el sueño. Un caparazón mental los librará de esos pensamientos que vienen de afuera. Tal caparazón solo necesita ser temporal, hay que recordar, debe tener caducidad, ya que todo lo que se requiere es paz durante el intervalo suficiente para permitir que el hombre duerma. El hombre se llevará consigo este caparazón de materia mental cuando abandone su cuerpo físico durante el sueño, pero su trabajo se realizará entonces, ya que el objetivo de hacerlo es permitirle abandonar ese cuerpo en paz. La corriente de pensamientos ociosos o preocupaciones mentales probablemente se reafirmará cuando el caparazón se destruya. Van a regresar. Pero como el hombre estará lejos ya de su cerebro físico, esto no interferirá con el reposo del cuerpo, porque ya estará entonces en el astral soñando. Mientras esté en su cuerpo físico, la acción mental afectará las partículas del cerebro y producirá allí una actividad que fácilmente puede hacer que sea imposible que el hombre abandone su vehículo físico. Pero una vez que éste se ha alejado de este último, durante el sueño, la misma preocupación o el pensamiento errante no le perseguirán, no le permitirán regresar a él. Ahora va a entrar en la parte de meditación. Perdón, se me pasó la meditación. Dice, así como un hombre que desea ser fuerte encuentra aconsejable utilizar definidos ejercicios prescritos para desarrollar su cuerpo físico porque quiere ser fuerte y busca qué ejercicios tiene que hacer para que poco a poco los músculos se tensen. El estudiante de ocultismo usa ejercicios definidos y prescritos para desarrollar sus vehículos astrales y mentales, con la misma denodada atención que hace el que quiere desarrollar sus músculos. Esto se hace mejor mediante la meditación. De esta hay muchos tipos y cada maestro ordena la que él considere más adecuada. Todas las religiones las recomiendan y su conveniencia ha sido reconocida por todas las escuelas de filosofía. Este no es el lugar para sugerir ningún sistema en particular.
Aquellos que pertenecen a la Sociedad Teosófica saben que dentro de ella hay una escuela para tales prácticas y los que desean más información son referidos a ella. Todos los sistemas por igual tienen ante sí ciertos objetivos que no son difíciles de comprender. Todos ellos ordenan que una persona debe emplear un cierto tiempo cada día pensando constante y exclusivamente en cosas santas. Repito, todos ellos recomiendan entonces que durante un cierto tiempo cada día la persona, el estudiante, el teósofo debe dedicar por lo menos unas horas o minutos para estar exclusivamente pensando y eligiendo cosas santas. Y sus objetivos al hacerlo son, primero, asegurarse de que al menos una vez al día piense tales cosas, que sus pensamientos al menos una vez cada 24 horas se deben apartar de la mezquina rutina de la vida cotidiana, de sus frivolidades y sus problemas, y en segundo lugar, acostumbrarle a pensar en tales asuntos de modo que después de un tiempo puedan estar presentes siempre en el fondo de su mente, como una especie de trasfondo de su vida diaria a la cual puede uno tener acceso, algo de lo que su mente retorne con placer cuando es liberada de las demandas inmediatas de los asuntos cotidianos. En tercer lugar, como comencé diciendo, como una especie de gimnasia astral y mental para preservar estos cuerpos superiores en salud y mantener la corriente de vida divina fluyendo a través de ellos. Y para estos fines debe recordarse que la regularidad de los ejercicios es de primera importancia, hay que hacerlo constantemente. En cuarto lugar, porque este es el camino, aunque sea solo el primer paso, que conduce a un mayor desarrollo y un conocimiento más amplio. El portal que a través de muchas luchas y muchos esfuerzos lleva a la obtención de la clarividencia, clariaudiencia, etcétera, y finalmente a la vida superior, más allá de este mundo, pasa por esta disciplina. Y ahora les puse en la parte siguiente un ejercicio de meditación. Vamos a hacerlo, es un ejercicio, no es muy largo, pero si nos concentramos profundamente en la imagen y si tratamos de no distraernos y no permitir que ningún pensamiento denso nos distraiga, si nos ordenamos a nosotros mismos distracción, es decir, estar en un punto medio en donde no prestemos atención y dejemos pasar a estos pensamientos que van a bombardearnos, para que los veamos cómo dan la vuelta por detrás de nuestra cabeza y vuelven a este río interminable que es el río de la mente que está lleno de objetos. Si podemos mantenernos en esa frecuencia, entonces podemos hacer este ejercicio de mindfulness. Vamos a tratar de hacerlo. Protección energética de 5 minutos a Bienvenido, través de una bienvenida meditación guiada. a esta corta meditación diaria para protección energética. Para comenzar, dirígete a tu espacio de meditación o permanece en el lugar en el que duermes si es que lo estás haciendo al despertar. Adopta tu postura favorita y coloca tus manos en donde mejor te hagan sentir. Incluso puedes hacer un mudra. Después, cierra tus ojos suavemente y comienza a prestar atención a tu respiración. Siente cómo entra y sale el aire sin juzgar. Simplemente presta atención a cada sensación. Conecta con tu cuerpo, siente su peso, siente el contacto con el lugar en el que está y con la ropa que llevas puesta. En cada exhalación, suelta tu cuerpo, libérate de cualquier tensión acumulada.
Si llega algún pensamiento, recuerda simplemente volver a tu respiración o a mi voz. Ahora visualiza cómo una esfera de luz te rodea, una especie de burbuja luminosa. Puede ser una luz dorada o blanca. Esta esfera protege tu energía, protege tu cuerpo, tu alma y tu mente. Siente cómo con cada inhalación y cada exhalación te llenas y llenas esta burbuja de emociones positivas, de emociones de alta frecuencia, de amor, de gratitud, de tranquilidad, de felicidad. El ambiente dentro de esta esfera de luz te mantiene en tu centro. Esta esfera repele cualquier energía negativa del exterior. Esta esfera te protege de vampiros energéticos. Con esta esfera no pueden afectar tu vibración. Para sellar la protección de esta esfera, trae a tu mente recuerdos de felicidad y amor que hayas vivido, que sean recuerdos de los momentos más felices de tu vida. Al traer estas emociones, estás elevando tu frecuencia y la de esta esfera. Así que continúa respirando felicidad, amor y paz. Muy bien. ¿Estás listo? ¿Estás lista para continuar con tu día? Con tu siguiente exhalación, abre lentamente tus ojos. Sé consciente de esa protección energética que has creado. Agradece por estos minutos. Esboza una sonrisa y reincorpórate. Namaste. Bueno, voy a dejarla hasta acá porque voy a dividir en dos esta conferencia. La siguiente vez continuamos con más partes de cosas que nos da el Edviter sobre cómo amueblar la casa, curiosidades, cuadros, cómo se ponen las casas de acuerdo al medio ambiente, los libros, el mobiliario, etcétera. Entonces, el enamorarse o no enamorarse, en la conciencia personal del universo, todo eso lo vamos a ver entonces la próxima clase para continuar y cerrar o terminar con este libro. Voy a dejar de compartir para pasar a la parte de las preguntas, chicos. Muy bien, gracias, Enrique. Bueno, pues ahora sí pueden hacer las preguntas, pueden levantar la mano, por favor, y abrir el micrófono. Preguntas o cosas que quieran añadir, que le agreguen valor a esto que estamos viendo. Es un libro complejo de un personaje súper importante para la teosofía. María Luisa Cabrera. Recording in progress.
Está cerrado tu micrófono, María Luisa. Sí, sí. Sí, decía que muchas gracias, que muy enriquecedora está este tema que nos has traído. Y quería aprovechar de hacerte una pregunta. Alguna vez leí que podemos proteger a los seres queridos cubriéndolos con un manto azul o un manto dorado, cubriéndolos mentalmente. Mi pregunta es, ¿esa sería una protección astral Sí, sí, o qué tipo de protección sería esa protección a los seres que, por ejemplo, a los hijos, ¿no? Yo alguna vez lo he hecho con mi hijo y creo que ha habido un buen resultado. y tu ¿Qué tipo supernieto, de protección? el supernieto que tienes también. El supernieto también, sí. Sí, mira, hasta donde, acuérdate que yo soy estudiante como todos, entonces te voy a decir, pero lo que he estado leí, viendo y viendo y viendo. Hay mantos de varios arcángeles para diferentes propósitos. Por ejemplo, el manto del arcángel Gabriel, que es el manto de invisibilidad, se puede, si la luz lo autoriza y el karma también, se puede pedir que ninguna energía negativa este, pueda observar lo que ahí se está diciendo o la oración que se está haciendo o lo que fuera por un tiempo determinado. Y luego preguntas si ya se te concedió o no se te concedió y para eso hay que hacer una oración al arcángel. Hay oraciones para prácticamente todos los arcángeles y hay diferentes mantos con diferentes colores para diferentes propósitos. Entonces, la respuesta hasta donde yo sé, porque también los he usado, hasta donde yo sé es que es correcto, se usan, yo los uso continuamente, los mantos. También los escudos, se pueden hacer escudos para evitar los impactos, sobre todo cuando lanzan objetos puntiagudos hechos de cualquiera de los elementos, porque siempre buscan la manera de agrietar el aura. Había yo visto en la otra clase que doy de las defensas del mal, pues toda una parte de los franceses respecto a cómo se ve el aura y cómo la cantidad de cosas que puede haber ahí, gusanos astrales, etcétera, y cómo limpiarla. O sea, sí hay un montón de cosas, aunque no pertenecen directamente a esta clase, pero está de alguna manera relacionada con la clase que estoy dando de las protecciones. Y luego Leadbeater habla mucho de que el estudiante de teosofía, pues, indudablemente, si trae mucho fuelle, va a ser objeto de ataques para que no pueda en la encarnación caminar con toda la rapidez que quisiera. Los ataques son al mismo tiempo retos para nosotros para hacernos fuertes y superar los obstáculos que nos ponen enfrente y aceleran nuestro progreso. Sin embargo, algunos ataques no están hechos con esa función, a pesar de que los maestros siempre dicen que qué bueno que nos ataquen porque de esa manera nosotros crecemos. En realidad, a veces hay como excesos y dentro de esos excesos pueden ocurrir cosas a veces hasta fatales. Y en ese caso, entonces sí tenemos que pedir ayuda para que de alguna manera, mientras nos estamos entrenando en esto, podamos defendernos. Y esa es parte de lo que Leadbeater está aconsejando a las personas, siempre diciéndole que son poderes latentes, que los van a tener, y que una vez que se llegue ahí, hay como una serie de cláusulas y leyes. Al astral se va a aprender y ayudar si eres teósofo. Si no eres teósofo, también vas a hacer barbaridades, pero al final de cuentas lo importante es pues, que todos leamos y todos veamos, algunos con más experiencia que otros, y yo sé que soy buen orador, pero sé que no tengo todavía el nivel como para contestar todas las cosas que a veces me preguntan y lo que hago es meterme a fondo para tratar de compensar el haber llegado tarde a la teosofía con pues, lecturas, entrevistas, viajes, o sea, me muevo como loco porque sí trato de llegar al nivel necesario para poder pues, y poder contestar todas las cosas que aquí se ponen, pero en realidad por eso a veces pido que los demás también intervengan para que puedan, entre todos, podamos tener un mejor approach de las cosas que aquí se dicen. Pero sí, yo he tenido un curso veloz de meterme a fondo con estas cosas para llevarlas en la práctica y ver que funcionan, si funcionan. Si hay mantos, si hay mantos. Se pueden hacer escudos, se pueden hacer escudos. Funcionan, sí y no, sí un tiempo, pero luego le buscan cómo perforarlos, entonces hay que buscar otras cosas y así de alguna manera te vas como un mecánico, vas aprendiendo a base de caídas, golpes, tornillazos y lo que sea, pues vas aprendiendo las diferentes rostros que tienen los problemas que todos enfrentamos. No sé si te contesté, María Luisa, pero sí hay oraciones y sí hay mantos.
y hay oraciones para cada Gracias, manto. Enrique. Desde mi punto de vista, Sí, son sí, gracias. Y gracias a sobre ti. todo aclarar que no es para uno, ¿no? Sino para un ser querido que lo Claro, proteja. sí. Bueno, Gracias, gracias, siempre que el karma lo permita. Acuérdate que siempre hay que decir que sí, siempre. y al Así karma es, así. Mm. que lo permita. Gracias a ti. José Luis. Sí, Enrique, gracias. Em, Escuché que explicabas que estas protecciones se pueden hacer de materia astral y mental. Sí, bueno, Eso, lo que dice eso. Luis Víctor. Entonces ahí me preguntaba, cuando nacemos, somos bebés, todavía no estamos desarrollando la mente, ¿no? O sea, a los 7 años yo entiendo que recién empezamos a desplegar la mente. Entonces, ¿qué tipo de protección tenemos a esa edad temprana? Y en el primer lugar, ¿no? Y luego entendería que nuestra protección ya cuando somos mayores la hacen nuestras emociones y pensamientos, ¿no? Que por eso es que al final decías que eso tenemos que sutilizar y que elevar lo más posible, ¿no? Para poder tener esa protección, ¿no? Eso, gracias. Sí, hay que recordar que el libro, pues, de cuándo es, pero también hay que ver con quiénes se codeaba Leadbeater, con los fundadores de la teosofía y con las cartas de los maestros. Entonces, sin embargo, su época es una época diferente a esta época tan electrónica y con un montón de cosas. Por eso hay que contextualizarlo. Por un lado, es inconmensurablemente más alto que nosotros, por obviamente, el desarrollo que logró, las cosas que hizo y el contacto con los fundadores de alguna manera de la teosofía. Y por otro lado, está en una época de hace 110, 15 años, que evidentemente hay cosas que no habían pasado ahí y que ahora han pasado. Entonces, para tenerlo un poco más en contexto, entonces lo que él dice, porque no había recursos electrónicos ni nada, es que por lo menos hay que hacer un acervo de recuerdos buenos y hay que hacer mucho músculo para que por lo menos 20 minutos o media hora estés permanentemente viendo este álbum de recuerdos de contactos que tuviste con seres especiales, o lecturas que te llegaron profundamente, o ocasiones muy bonitas del pasado, y entonces que te vayas haciendo la idea también de dirigir los pensamientos hacia cosas más sutiles. Luego de los niños vienen recontra super archialobestiamente protegidos, salvo que el karma defina que no deben estar, que por alguna razón deben tener algunas grietas. Y entonces también a los niños, lamentablemente, también les pueden pasar algunas cosas asociadas al karma que ya traen. De hecho, cuando el karma es tan grande, pues, no ni siquiera pueden sobrevivir al primer año, pero bueno, quitando esos como excepciones, los niños vienen muy protegidos. Es muy difícil que los toquen porque vienen muy protegidos y paulatinamente los van soltando, los que los protegen, hasta que se hagan cargo ya ellos de ellos mismos. En relación a tu pregunta y en relación a lo que yo he preguntado, esto no lo he leído o lo he leído poco, pero sí lo he preguntado. Y parece que el tema es así como te lo estoy comentando, hasta donde puedo contestar. Entonces, no hay que preocuparse tanto, por supuesto, tampoco hay que ponerlos en peligro de una manera consciente. Hay una protección terrestre, hay una protección celeste, y luego hay como, ya sabes, ondulaciones en donde de repente hay como portales más hacia el mal y portales hacia el bien. Entonces hay que tener un poco de idea de esto, porque hay horarios donde los portales se abren y claro que hay que ser muy cuidadosos. Sí, como teósofos tenemos que leer y leer y leer y estudiar y estudiar y absorber y aplicar estas cosas, aplicarlas en la vida diaria, y todos vamos a ver que mejoramos en todo y que controlamos mejor las cosas. Por supuesto, libros serios de los teósofos serios, de los teósofos de la primera y segunda camada, y luego de las posteriores también, pero hay cosas serias. Aquí Leadbeater dijo un montón de cosas, de los auxiliares que trabajan en los mundos sutiles, que incluso y varios teósofos que han logrado hacer. O sea, hay una serie de cosas que están ahí metidas entre líneas que son muy importantes para todos. Como ya decía Ángel al principio, hay que leer mucho aquí y estudiar para poner un poco en contexto las cosas que se van hablando. Y entonces podemos hacer una bonita tertulia al final porque entre todos aprendemos. Si entre todos nos ayudamos, el que ha leído más, el que ha leído menos, el que tiene un libro o el que ya se desvió porque vio un libro ahí medio raro y entonces lo regresamos otra vez o sea, lo más importante es contertuliar, hacer una contertulia. Ojalá podamos hacerlo después. Es un plan que tenemos para la siguiente administración con Fred, que pueda darse alguna situación en donde podamos provocar mesas de discusión para que todos podamos ver cómo se hace una tormenta de ideas, y eso nos ayuda, sobre todo en un conocimiento tan vasto como la teosofía. Y tenemos por ahí perdidos
maestros que son muy buenos. Aquí la última que dio Tarragó, que es muy inspirador, el tipo tiene una capacidad para inspirar impresionante. Entonces hay que preguntarle, como así pasó en esa charla que hubo, cómo le hace. Fue en las charlas que hace Isis de los sábados, ahí lo invitó. No estaba Isis, de hecho estaba el otro chico que lleva la charla, pero nos dio una charla y se habló de ese tema, que algunas personas tienen una capacidad de contactar con el auditorio impresionante. Te ponen, te dejan con la boca abierta y te van llevando con mucha facilidad a donde te quieren llevar. Y eso debe tener algo de adentro de pasión por la teosofía, por el conocimiento. Y luego pasión y habilidades para transmitirlo. Y entonces se hace ahí una ecuación muy bonita. Este, bueno, no sé si te contesté, ya me eché un rollazo ahí mucho más Gracias, largo Enrique, de lo que gracias. estabas comentando. No, está bien. Adelante, Ángela, por favor. Ángel, Sí, bueno, voy a dar mi opinión muy personal acerca de algunas cosas de las cuales se leyó. Ah, allí al comienzo, Leadbeater habla de formas de pensamiento, ¿verdad? sí, sí, sí. Porque resulta que cuando nosotros pensamos, ya sea banalidades, estamos creando una forma de pensamiento buena, regular o mala. Entonces, ah, allí no, en ese libro hay figuras que él, claro, evidentemente, igual que Annie Besant, porque creo que fue escrita por los dos, sacaron algunas, digamos, fotografías o pinturas, bueno, no fotografías, pinturas de cómo se veía determinada cosa. Yo creo que ese libro, es mi humilde opinión, ese libro fue escrito más para chelas, porque a la gente, aunque Enrique dijo ahora que fue escrito hace muchos años y que muchas cosas sí han cambiado con la tecnología, pero algunas cosas del astral, de mental y todo eso no han cambiado. Entonces, el chela es más atacado que una persona común y corriente. Como decía alguien, ¿cómo van a atacar a una persona, por ejemplo, que está metida todo el día, en ese caso, en esta época, en, el momento en que yo leí esa nota, era que estaba en el cine, que está solo en el cine, que está metido en el celular o alguna cosa? ¿Por qué lo van a atacar? Si no está haciendo nada, bueno, entre comillas, ¿no? Nada, que nada, todos hacemos algo por los demás o por incluso por él mismo. Entonces, allí no hay ataques. Además, los ataques, desde mi punto de vista, casi siempre vienen cargados por karma. Porque si yo hice determinada cosa en unas existencias por otras personas, lógicamente que en alguna existencia va a salir todo eso a flote y me va a caer a mí. Ahora, como dijo él, si uno no sabe hacer la coraza y la hacen astral, le pasa lo que al hombre. Es más fácil hacerlo con la mente, con el color. Entonces, yo creo que allí mucho de ese libro fue dirigido a los chelas, más que a las personas comunes y corrientes como yo. Hay otras formas más fáciles y menos peligrosas, porque si uno llega a hacer el escudo mal hecho, el perjudicado es uno, no perjudica a la otra persona que tal vez lo va a atacar. Y al salir al astral, pues todos salimos al astral, pero entonces pasa de que ¿a qué salimos? A vivificar nuestro cuerpo físico, porque si no salimos, el cuerpo etérico no vitaliza al cuerpo astral, por eso hay que dormir profundo y sin drogas, porque el que acostumbra a usar para pastillitas y cosas para dormir, ese tendrá incluso hasta pesadillas. Esa es mi humilde opinión de lo que yo he leído a lo largo de mi vida. Gracias. pues sí, ¿alguien quiere comentar? Sí, el libro es muy bonito, tiene un montón de formas. Y Leadbeater era un clarividente muy, muy poderoso, hasta donde sé, y otra vez con las limitaciones que tengo de conocimiento. Pero
cuando consagraron el templo hinduista que está en la Sociedad Teosófica, que estaba ahí Krishnamurti, había un dibujante y Leadbeater observó cómo durante la ceremonia se formaba un templo etérico, invisible para todos, pero no para Ujú, él, hizo que se dibujara. Y luego en el libro de las formas de pensamiento con Annie Besant, eh, empezaron ujú, ellos a pedirle a la gente que tuviera, o más bien a que la gente redactara qué tipo de emociones estaba teniendo y vieron que había una regularidad con ciertas imágenes que se producen formas, que tienen una masa etérica, no es una masa visible, pero para ellos sí es visible y flotan en el ujú. ambiente. Y entonces Claro. una persona que está suficientemente expuesta a esto atrae o por alguna razón o absorbe o hay varios tipos en la ciencia etérica de que cuando uno se acerca hay cierta contaminación, por decirlo de alguna manera. Y en esa contaminación, la vibración de la persona que se mete ahí automáticamente baja cuando las formas de pensamiento son inapropiadas. Entonces, para un clarividente puede observar cuando en una multitud hay mucho de eso y puede alejarse. Pero un no clarividente pues, puede que no lo sepa, necesita otro tipo de brújula para orientarse ahí y observar algún otro tipo de cosas o hacer preguntas. Cada quien con las limitaciones que tenemos, pues tenemos más o menos que enfocarnos porque uno se siente un ataque al estado emocional, una intranquilidad, hay sensaciones reales, entonces uno pregunta y obviamente uno viene menos equipado como un Boy Scout porque tiene menos desarrollo, otros con más desarrollo lo pueden ver casi inmediatamente, pero pues de eso se trata de ir poco a poco caminando y ir habilitando estas cosas. Y luego hacer Y un trabajo en tienda. en la ciencia de los sacramentos, el Peter habla de cómo se va formando antes de empezar la misa un templo etérico, lo Sí, forman sí, sí. los ángeles. Entonces, pero yo pienso también, perdóname, eh, con lo que estoy diciendo, que también una persona que tenga pensamientos, si no puros, al menos buenos, no esté criticando, no esté envidiando, cosas así, o trate de mejorar en ese sentido, esa es también una protección para la persona. Claro, Pero claro. si yo estoy criticando y yo estoy mandando pensamientos de envidia, mira ese vestido qué tan bonito que tiene fulana, cosas así, bueno, que parecen tonterías, pero que trabajan, pues a mí me va a llegar, me meto a una conferencia o me meto a un cine y empiezo a sentir quién sabe qué cosas, ¿verdad? Bueno, gracias. Ya no No, más. sí, eso de Torkom Saraidaria, cuando estaba hablando del proceso de absorción, él hablaba que una persona suficientemente pura, cuando logra una vibración muy, muy alta, puede absorber a una persona que está vibrando muy, muy bajo y la puede de alguna manera al abrazarla, puede influirla atómicamente para que esa persona que no ha podido luchar contra la negatividad que trae, es que usa unos términos que no quiero usar los míos porque ese tema no lo tengo suficientemente bien estudiado, pero él le llama absorción. Y luego dice, mucho cuidado porque si la persona no está vibrando suficientemente alto o no ha calculado la mala vibración de la otra persona, entonces puede ser también fatal para la persona que está tratando de purificar al que de alguna manera tiene problemas para mantenerse en un estado vibracional apropiado. Y luego en la parte de objeciones también habla como, o sea, hay una serie de cosas, por eso decía yo que como lo de Leadbeater es de otra época, de repente está Ujú. este autor Thorcombe que habla de esta época, con las palabras de esta época, porque se nos queda como mucho más claras las cosas a los que somos de esta época porque de alguna manera la psiquiatría ha caminado, la psicología, y ya tenemos en un bagaje de cosas que nos permiten una mejor explicación que cuando se hicieron estas obras, que no existía prácticamente nada de eso, y por lo tanto entonces era muy difícil como explicarlas o ponerlas en contexto, porque no estaba todavía la nomenclatura apropiada para describirlas. Y Ujú. bueno, ahora tocó el Leadbeater y estamos viendo que la profundidad es enorme, como dice Ángela, y claro, él también ya lo mencionó, un corazón puro que sabe vibrar alto no lo toca, queda automáticamente inmune porque la oscuridad no puede tocar a lo que está más arriba vibracionalmente hablando, por muchas razones que no vendría al Claro, caso de explicar, pero sí, al final de cuentas, pero ¿quién en este mundo y en esta vida y en este entorno que hemos creado realmente puede estar? es Tendríamos que difícil. encerrarnos, y es súper difícil. Todo el tiempo estamos, nomás volteamos para cualquier lado y hay problemas por todos lados.
y la gente con unos rollos en las cabezas monumentales. Y entonces es muy difícil mantenerse. Entonces hay que hacer estos espacios, como dice, Ujú. un poco de mindfulness. Les pasé algo muy sencillito de imágenes, pero creo que pueden ayudar un poco también a saber que hay recursos para empezar, y eso sí, disciplina, hacerlo todos los días, todos los días, todos los días. Y uno va notando que las cosas Mm. mejoran, uno vibra mejor, que uno está pues, más protegido, que es más fácil protegerse estando en ese estado vibracional y saber cómo no engancharse con las cosas que hay y luego despojarse de las cosas que le avientan a uno y pues ahí hacemos lo que podemos hasta que termine nuestra encarnación, pero no es tan fácil el asunto. En el 2024, No es fácil, hermano, pero no imposible. no, No no es es imposible. fácil, pero no imposible. Lo que pasa es que hay que trabajar. Pues Si no sí, trabajamos en nosotros mismos, o sea, hermano, perdóneme, no, pues sí, perdóname. Bueno, pues sí, no es fácil, pero no es imposible, pero bueno. entonces, Mónica Hernández, gracias, Ángela. Hola, doctor, buenas noches. Gracias por esa meditación. Estaba medio Ah, dormida, pero ajá. siempre las meditaciones no, sí, me dan energía después de un ratito. Entonces yo los noche. Pero ya contestó la pregunta que le iba a hacer sobre los escritos de los clarividentes, ¿no? Comentaba usted que Leadbeater era clarividente, Pues, entonces obviamente súper sus potente. escritos hay que revisarlos, ¿no? Sí, sí, sí. Y una vida Sí. ejemplar, o sea, tuvo sus cositas como todo mundo, como ya dijo Ángela, pues, Ujú. no somos peritas en dulce, pero al final hay que ver globalmente la- Mis pensamientos y a observar esos pensamientos que de repente después de un año pude ver así como que, ah, caray, ¿de dónde vienen, no? Y empezar a analizar más. Es muy, muy, muy bueno. Bueno, pues gracias, A Mónica. usted, doctor. Lidet, Cel, Sí, buenas noches. Son dos preguntas, no, son dos aspectos. Uno, quisiera saber si pueden poner en el chat el libro para poderlo bajar. el Y del, segundo, el de El lado oculto de las cosas. está en inglés y Ese en español, en es- pero se puede bajar de internet, es muy fácil bajar. Normalmente el Ya yo lo Chuy, comparto, Enrique. ¿sí lo compartes? Ok. Ajá. Gracias. Y segundo, todavía no me queda claro en la diferencia entre el caparazón etérico y el astral. Si me puede Bueno, explicar. cuando Gracias. pasa uno del mundo físico a los mundos metafísicos, lo primero que hay, que le llaman bajo astral, hay dos o tres niveles que se llaman etéricos, que son las partes más densas de lo sutil, por decirlo así. Y luego las otras capas de más arriba ya son totalmente astrales. De hecho, es como un astral denso el etérico, visto desde el punto de vista de lo astral. Desde el punto de vista nuestro, es etérico, o sea, es más sutil que la materia física. Lo que dice Leadbeater es que si vamos a hacer un caparazón, hagámoslo de la materia que está más cerca de nuestro espacio cuando somos principiantes, porque eso tiene muchas ventajas, hay que ponerle caducidad y que sea de esa materia, porque si lo hacemos de una materia más densa o más compleja o más difícil, puede que no sepamos manejarla y ni siquiera intencionarla para saber cómo debe funcionar. Y encima, cada vez que uno la hace, los hermanos de la sombra le buscan la manera de todos modos de penetrarla cuando hay una obsesión por parte de ellos para atacar a un buscador. Entonces, tiene sus complicaciones el asunto. Aquí hay que leer también a los autores más contemporáneos, específicamente al Torkom Saraidarian, que tiene muchos temas de esto, muchos más, en un lenguaje mucho más comprensible hoy que el que dice Leadbeater, pero bueno, Leadbeater, por supuesto que es como la Biblia anterior a esto, solo hay que leerlo entendiendo o tratando de
multiplicar lo que dice y adaptarlo al momento actual. ¿Y por qué dice lo que dice? Al auditorio al que le dije el libro y cómo yo en otro momento existencial de la vida puedo utilizar eso que él trata de decir, tratando de adelgazar lo que sabe para que el público pueda, porque se lo dedique, este libro se ha dedicado a los estudiantes de teosofía, todo el tiempo está hablando de que es estudiante de teosofía, tenga cuidado, estudiante de teosofía, vaya por ahí, estudiante de teosofía, sea usted como serio para, o sea, esa parte es muy bonita, ya que recibas el libro y lo leas lo vas a ver, es muy bonita la ruta que él sigue para los teósofos de esa época y para nosotros, que somos teósofos ya 4 generaciones posteriores a lo que él escribió, pero hay que ver que sigue siendo eso vigente, una barbaridad. Y luego el libro que comentaba Ángela también es muy bonito porque ver todas las formas de pensamiento que también tienen su lógica, esas formas de pensamiento tienen su lógica porque son como picos, ruedas, colores, y hay muchas. La Sociedad Teosófica en India tiene un lugar para hacer meditación que se llama Bhuvali. Ahí fue la última reunión de jóvenes y ahí hay una pintura enorme donde están estas formas primigenias de pensamiento y ahí están metidas porque la tiene la Sociedad Teosófica guardada. También existen en los libros, pero digamos ahí está como el póster donde, donde el pintor eh, hizo el retrato hablado de lo que veía Leadbeater hasta que él aprobó y dijo exactamente eso que usted pintó es lo que yo estoy viendo, para que entonces nosotros que no tenemos esa habilidad podamos ver a qué forma corresponde cada reacción emocional que tiene una persona o cada reacción mental. Es muy bonito ese libro, es muy interesante. No Muchas sé si, gracias. bueno, lo que nos manda. Patricia Chávez, Pati. Pati Chávez, ¿tienes apagado el micrófono? Ay, Pati, ya está activado tu micrófono, ya puedes hablar. hola, ¿me Hola, escuchas? sí, Oiga, doctor, dos preguntas que tengo. En el caso de los niños, ¿hasta qué edad están protegidos por los ángeles o los seres? Y la segunda es, ¿cómo son los ataques, ya sea son astrales, físicos o cómo se llega a hacer ese ataque a un ser humano? a ver, mira, otra vez, con las limitaciones que tengo de esto, te voy a contestar lo poco que sé al respecto. De los niños los cuidan hasta que empiezan a formarse. Hay que recordar que el niño va formando sus vehículos muy lentamente. Entonces, mientras está en formación, están protegidos. Ya que terminó la formación, sigue habiendo protecciones. Todos tenemos protecciones en función del Dharma que tenemos, en función del karma, algunos más, otros menos, pero tenemos protecciones. Si encima nos metemos en algún trabajo espiritual, se pueden agregar o mejorar las protecciones, pero al final todos estamos de una u otra manera protegidos. Pero eso no implica que andemos de una manera como muy libertina por todos lados pensando que estamos protegidos. O sea, es una protección que también requiere que nosotros también nos protejamos en el mundo real, en el mundo físico. Por eso recomiendo tanto el famoso libro del Harold Kushner que dice When bad things happen to good people, cuando las cosas malas les pasan a la gente buena, porque la gente buena de repente empieza, eso dice Patrick, este hombre, que, lo redacta en el primer capítulo muy bien, dice que a veces dice, me choca que la gente diga que le cayó el piano en la cabeza porque así quiso Dios, Dios no quiso eso. Dios puso la ley de gravedad y si ustedes está sonceando por la calle y no se da cuenta que hay un piano arriba y pasa por ahí y le cae, es culpa de usted, no es culpa de Dios. Empieza poco a poco a debridar el asunto para que la gente pueda entender que también hay una responsabilidad en terrestre. O sea, hay que cuidarse y saber que nos cuidan, pero hay que cuidarse. Hay que tener una serie de disciplinas que nos permitan no meternos en problemas y saber cómo más o menos cuidarnos. Ahora, en relación a los ataques, ¿cómo se dan? Bueno, pues son entidades que tienen la intención de dañarnos, porque ya sea por una deuda kármica o porque nos metimos en medio de un problema que según ellos no debíamos habernos metido porque están protegiendo alguna chapuza,
alguna sinvergüenzada compleja, y entonces cuando la persona se mete ahí, pues la atacan para que se salga. La atacan distrayéndola, molestándola, con susurros etéricos, desvitalizándola, evitando que duerma, etcétera. Hay una lógica, como si fuera una guerra de empresas de lo que vemos ahora en el siglo XXI, pues lo mismo pasa en los mundos sutiles. Entonces, por eso hay que familiarizarse con las formas de ataque y las formas de defensa, pero a eso se refiere. Hay todo un libro del Torkom Saraydarian de ataques psíquicos, en donde se puede analizar lo mucho que él sabe de ese tema. Eso es lo que te puedo comentar, Pati. No sé si te contesté. ¿Habría la pueda llegar a una esquizofrenia Hay en ideas que... el ser humano? ¿Cómo, perdón? Sí, que si dentro de estos ataques al ser humano podría ser una esquizofrenia, porque al final de cuentas afecta la mente. Bueno, a ver, dice el Torkom Saraydarian que muchas enfermedades de ese tipo en realidad tienen que ver con cuestiones de magos negros y hechiceros, pero es un tema muy largo en el que no me gustaría meterme en esta clase. Pero la esquizofrenia tiene ciertas peculiaridades, tiene una prevalencia de un porcentaje en todo el mundo, independientemente de país, raza y todo. Y luego la esquizofrenia se divide en 4 tipos. La más visible es la paranoide, y entonces y no se encuentra un daño cerebral que pueda explicar por qué ocurre, y lo tienen toda la vida a través de brotes. Pero no quisiera entrar en ese tema, Pati, porque es un tema muy largo y vamos a acabar como especulando y pensando. No lo tengo preparado como para hablarlo. Más bien, pero si quieres, en otro momento lo podemos tocar. Lo que sería la enfermedad mental grave ¿te parece? Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Bueno, Hugo Pedro. Sí, gracias. Buenas noches, Luego, Enrique. Buenas Huguito, noches a no sabía todos. que eras tú, Huguito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, bien, gracias. Muy interesante la charla, muy, muy bella. Tengo una consulta. eh, Se tocó el tema de los ancestros, o sea que yo entendía que no era un tema tan teosófico, pero me sorprende que lo maneje Leadbeater. O sea, él dice que hay muchos ancestros que deciden quedarse para observar a sus descendientes. Está el caso ahí de la reina Isabel, que se quedó 400 años para ver inclusive a la reina Victoria y tratar de influir sobre sus decisiones y sobre los acontecimientos. O sea, la teoría del árbol genealógico dice eso, ¿no? Que los antepasados se quedan de varias generaciones atrás y están influyendo en los descendientes de una familia. Entonces se producen limitaciones generacionales, hay secretos familiares, hay traumas familiares, y que los descendientes son inocentes, pero les toca vivir esas cosas que eran de otras personas, de sus antepasados. Mi pregunta es, ¿qué recomienda Leadbeater para solucionar esto, equilibrar estas tendencias de generaciones atrás, de antepasados, o para superarlas y que no seamos víctimas de algo que desconocíamos? Gracias. Mira, Huguito, a mí también me llamó mucho la atención eso, sobre todo por cosas prácticas que me ha tocado ver y que me ha tocado escuchar de personas pues, muy desarrolladas espiritualmente y que tienen ideas, pero que no te pueden revelar todo. Pero hay un misterio ahí, o sea, llegamos a un top donde no se explica a uno qué es lo que pasa. ¿Cuánto del antepasado está ahí o qué parte? Si lo usamos con lo que ya sabemos los teósofos. Perdón, se está metiendo mucho ruido uy, si pueden, por favor. Hay un misterio ahí porque cuánto de esa esencia se queda y funciona y que estamos hablando de una etericidad, no de un cascarón, sino de, de una parte como sutil de la persona que está en alguna parte, que no sabemos cuál, y desde la cual tiene la posibilidad de influir por su dharma, por su desarrollo, por lo que fuera, o puede juntarse a lo mejor con un auxiliar, y el auxiliar que tiene y que sabe que hay un destino para ese país que es Inglaterra, ¿sí me explico? Es un poco complejo. Yo todavía no logro amarrarlo bien lo que comenta ahí Leadbeater, pero vamos a suponer que el auxiliar esté muy elevado,
utiliza el rostro de la reina para influir, o es la misma reina la que permanece en el astral, como lo dijo Leadbeater, ayudada por una serie de personas que quieren que Gran Bretaña y no otro país sea el que subsista, porque hay que recordar que Occidente tuvo dos ataques enormes a lo largo de su historia. Uno tuvo que ver en el sur de Francia, con el famoso Martel, que pudo defenderse de la incursión de los árabes, y el otro estuvo en Grecia, cuando también pudieron rechazar a los otomanos, y todos ya lo conocemos el asunto de todo lo que pasó ahí con los espartanos, etcétera. Entonces, de alguna manera, la historia, para continuar, por así decirlo, si la vemos en trocitos, uno nos explica y dice, bueno, de acuerdo al esplendor de Grecia, ¿qué andaba haciendo una ciudad-estado formando ahí personas como Arnold Schwarzenegger, así, todos fortachones y luchando, y etcétera? No lo sabemos hasta que viene el ataque de los persas. Entonces, porque no podemos, pero somos como tenemos tanta tendencia a concluir sin tener los datos suficientes en Occidente, que por eso nos equivocamos tanto. Entonces, lo que estás preguntando, Huguito, yo ya le di 1000 vueltas y todavía no ubico bien qué es, si es realmente el ancestro que pudo estar ahí y cómo es que puede estar ahí. Y tienen ayudas para poder influir en las personas. Y esas ayudas, pues, si es una persona común y corriente, entiendo yo que no podría hacerlo. Y esas ayudas tendrían, ¿sí me explico? Esto como que requiere, pero seguramente nos vamos a equivocar. Lo que especulemos, como no está revelado lo suficiente, seguramente nos vamos a equivocar. Hay que preguntárselo a uno de esos que están muy desarrollados y que no siempre te dicen. Cuando empiezan a hacer estas preguntas, normalmente el Rinpoche hace la cabeza para acá, para allá, como 4 veces, y luego dice, I don't know, muerto de risa, y se pasa a otra cosa. O sea, como que esa cosa no te la puede decir y dices, bueno, pues te quedas con lo que hay. Entonces nos regresamos a la literalidad de lo que dice Leadbeater. Y él empieza diciendo que hay una serie de tendencias de raza, de casta y finalmente de familia, y que esa se mantiene aparentemente en el astral por una persona que tiene mucho liderazgo y mucho interés en que esto continúe. Y creo yo, eso ya no está dicho por el Twitter, seguramente ayudado por alguna serie de entidades que estén allí, porque conviene para el plan de evolución de la humanidad que ese país tenga el beneficio, supongo, pero estamos ahí entramos ya en en lo especulativo. Bueno, no sé si más o menos te medio contesté lo que no se puede contestar, Huguito, pero por ahí creo que va el asunto. Será cosa de que estemos con uno que que se les antoje revelarnos un poquito más. Sí, está bien, Y luego gracias. dice uno, ¿por qué al CINET no se le ocurrió hacer preguntas un poco más complicadas? En vez de estar preguntando a veces tantas banalidades a los maestros, teniéndolos ahí, imagínate la cantidad de cosas que se le pudieron haber preguntado a los maestros. Pero bueno, al final de cuentas, es lo que hay y es lo que dice Leadbeater y es lo que yo creo que podemos, pero más o menos ahí lo dice, habla un poco de los auxiliares sí, o sea, aunque lo dice está metido ahí, está entrelineado, hay como que desdoblarlo y ver hasta dónde llega el seso para no meterle ahí basura, para no meterle conclusiones que probablemente no sean correctas, pero como que da mucha tentación meterle más profundidad, aunque no tenemos un guía que nos diga hasta dónde podemos saber. Sí, A está mí ya bien, muchas me gracias. callaron. Dijeron, a ver, hay cosas que llegan hasta acá y bueno, punto, pues llegan hasta ahí, pero bueno, con lo que llegó, de alguna manera es como muy interesante y muy bonito. Bueno, chicos, me parece que ya no hay ninguna otra pregunta. Como siempre, agradecidísimo con los hermanos de Bolivia que nos den esta oportunidad. Ya haremos el siguiente retiro allá en el Titicaca, en una locación diferente que está buscando José Luis, y esto será para enero o febrero, ya les mantendremos informados, y mientras llega eso, el compromiso era darles mensualmente una conferencia para mantener el espíritu de los que tomaron ese curso y obviamente los otros invitados que quieran estar. Entonces, muchas gracias a todos por estar y permitir entonces que esto continúe tal como hicimos el compromiso hasta que llegue el siguiente taller, y la idea es que después de que dé yo el segundo, pues ya consigamos otros oradores que quieran ir ahí para que esto anualmente se esté dando el famoso curso de Titicaca. Que gente sepa que hay un curso en castellano anual en ese lugar tan emblemático y tan bonito. Muy bien, chicos, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo. Gracias a ti, gracias a ti, Enrique, en todo caso, mil Gracias, gracias. Enrique. Muchas gracias, Muchísimas Enrique. Gracias, Al doctor contrario, Páez. gracias a todos. Gracias.
Gracias, Enrique. Nos vemos el Saludos a sábado. todos. Nos vemos el sábado, así es. Saludos, Nos saludos. vemos. Oh, el sábado, sí. Ay, a madrugar me toca Las madrugar. herramientas. Enrique, Sí. disculpa, hay algunas personas que se están quejando que no escuchan bien. ¿Tienes ahorita unos minuticos para ver si podemos revisar el micrófono de tu computadora, a ver si lo tienes al Espérame que máximo o muy todavía no bajito? termine. Hay unas personas que no me escuchan bien. Sí, Muy bajito, muy bajito. Yo tuve que ponerle el Ah, máximo a mi entonces, computadora para poder tienes- escuchar bien. si tienes ahorita unos minutitos, donde tienes tu micrófono el audio y sale una flechita. a ver, una flechita en el microfonito. Ajá, y del le das audio. ahí con configuración de audio. Yo también, Ángela, tuve que poner todo el volume. Sí, yo también. Ujú. Ah, pero Valium es un tranquilizante menor para irse a la cama y En dormir. inglés. Bueno, Más o menos la pronunciación. Ese volume. Tranquila que yo te Dios. entendí. Tranquila, Sí, tranquila. se yo- entendió. esa seguro se durmió la del Valium. Mira, Ay, ok, Tranquila. no. Y luego Ok. después, Caro, ok, entonces le das ahí a configuración de audio, ¿no? Estoy Ya rápido. la puse, ya se oye mucho mejor. Ajá, no, ya va. Entonces ahora, no, ya va, le das ahí y ahora fíjate donde tienes tu micrófono y lo llevas en la rayita azul Está en el hasta el final. tope, está hasta arriba, lo tengo hasta arriba. Sí, y en el del Dependiendo que era- altavoz también. El Sí, micrófono. el altavoz no, ese lo acabo de subir ahorita. Y el micrófono lo tienes hasta el máximo, hasta el máximo. Sí, lo tengo al máximo. Y tienes en la eliminación de ruidos de fondo. No, eso no tengo eliminación Ah, de dale ruido. por si acaso, quizás por ahí es. Abajo hay que ver. tiquear. Ajá. dice perfil de audio, eliminación de ruido. Sí, eso. A eso ver, te perfil de ayuda. audio, ¿dónde está? Déjame ver. Yo Baja aprendo. al ratón en ese mismo menú. A ver, configuración del audio, no, ¿verdad? Ajá, sí, por ahí mismo. Pero- Y entonces Luego, te sale el altavoz, micrófono, dale al ratón para abajo. Y te sale perfil de audio. sí, ya, perfil de audio, eliminación del ruido de fondo de Zoom. Ajá, ¿Este? márcale ahí. Márcalo. Automático, sí, lo Y tengo, está lo tengo dado automático. de- ¿Lo tienes? ¿eh? Ah, bueno, Lo entonces. tengo en automático. Y el micrófono lo Pero, tienes al máximo. Lo tengo hasta arriba, el micrófono también. pero ahora sí se está escuchando mejor que al comienzo de en la conferencia se escuchaba más bajito. Sí, puede ser porque el de la computadora lo tenía yo no muy elevado, lo tenía un poco menos elevado. Y ahora se escucha Ay, mejor. Jerry. Ya Claro, se se escucha, escucha ¿ah? mejor, sí. Bueno, Sí. pues a buena hora, al final, pero bueno, ya. Bueno, para la Enrique, próxima y para el sábado. a la del yo el sábado Claro. no voy a poder acompañarlos, pero Daniel sí va a estar. Ahí a mi Ah, Hola, sobrino. Daniel. ok. Se ve que te estás Bueno. despertando, Daniel. No. Hola, Daniel. Ya, recién levantado de la fiesta. No, estamos aquí a un lado. Esta la van a poner, la van a grabar Carolina para ponerla en YouTube, que no la Y José Luis, si pude gustan las escuchar al fotos, principio. Sí, la subiremos a YouTube y les mandamos el link por los grupos de WhatsApp, claro. Oh, good. Gracias. Sí, más bien.